lo identifico yo a este modelo? Todo en el marco de la reflexión sobre las promesas incumplidas. ¿Cómo lo identifico yo? Este es un modelo que tiene un alto componente de populismo político. El populismo político significa formar parte de una concepción que descree de la representación, de la intermediación entre el líder o el poder y la sociedad, que solamente pretende vincularse directamente, el liderazgo con la sociedad, que lo hace descreyendo de los organismos de mediación y de representación, los partidos políticos, las instituciones democráticas, los medios de comunicación también, medios de comunicación independientes. Y entonces en esa relación directa entre el líder y la sociedad se forma una especie de vínculo a través de una herramienta que el gobierno construye de manera subjetiva y que se denomina el relato, palabra que ustedes habrán escuchado muchas veces, el relato, que es una visión de la realidad construida subjetivamente por quien gobierna, pero que no tiene que ver muchas veces con la realidad. Pues eso es un relato artificial. Y cuando ese relato artificial es tan artificial que se da de patadas con la realidad todos los días, entonces hay que construir un esquema de comunicación afín al gobierno para poder sustentar ese relato. Y entonces hay que hacerlo en los entretiempos del fútbol para todos, metiendo el relato y el relato subjetivo, discrecional y arbitrario, o usando y abusando de la cadena nacional para meter el relato a la hora de la cena, a la hora del almuerzo, a la hora de lo que fuera, también para que el relato se meta en todos los hogares, porque de lo que se trata es que haya ese vínculo directo y exclusivo. Eso es populismo político, eso es populismo político, pero además porque ese populismo político trae aparejado algo que lo dijo Fabián recién y que hoy es una promesa incumplida, una asignatura pendiente muy fuerte, que es la de la Argentina sin controles. Ahí hay populismo político, cuando se descree del control, cuando el gobierno intenta descabezar la Auditoría General de la Nación, que es el organismo que controla externamente al poder, que pertenece a la órbita del Congreso y que le responde al Congreso de la Nación, y pretende descabezarlo. ¿Por qué? Y porque está conducida por un opositor que tiene el tupé, que comete el pecado, no solo él, sino el partido, que es el radicalismo, al cual pertenece ese auditor con otros 2 auditores más, que tiene el pecado original de querer controlar, de querer meterse en las cuentas públicas para saber, por ejemplo, qué ha hecho el gobierno con los fondos para vivienda, y la señora de Bonafini con Joclender, a dónde fue a parar esa plata, que en vez de ir a parar a vivienda, fueron a parar, vaya a saber a qué yates, cuentas en el exterior y demás. ¿Qué hace el gobierno con el dinero que va a los programas sociales, por ejemplo, en Jujuy, donde en lugar de ir a través del gobierno, va a través de una organización que ha montado el gobierno y que alimenta el gobierno, como la Tupac Amaru, una señora que aparece un día en la televisión, nosotros no sabíamos que existía y que se llama Milagro Sala, pero que ahora empiezan a aparecer muchas Milagro Sala y muchas Tupac Amaru a lo largo y a lo ancho del país, en donde se les bajan chorros de plata para hacer cosas que deberían hacer los intendentes o que deberían hacer los gobiernos provinciales, o para saber por qué razón estamos pagando 10 millones de pesos diarios de déficit de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, o para saber por qué razón hoy tenemos que importar combustible por 11.000 millones de dólares anuales. Importar combustible por 11.000 millones de dólares anuales, un país que tiene debajo de su tierra petróleo y gas para abastecer años y años. Si hubiéramos sido inteligentes y eficientes y transparentes en la exploración y en la explotación, todas esas cosas son las que el gobierno no quiere que se controle. Entonces ahí tenemos un rasgo, el populismo desde lo político.